El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro, no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos está haciendo una de las afirmaciones más sorprendentes de toda la tradición cristiana. Nos está recordando que el seguimiento de Jesús exige por parte del creyente radicalidad, hacer de Jesús el absoluto y todas las cosas relativas a Él. Por eso es que el Señor en el Evangelio está diciendo que si tu ojo te es motivo de escándalo, córtalo. Más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos ser echado en el infierno. Si tu mano te es motivo de escándalo, córtatela. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que el creyente tiene que vivir esa radicalidad de vida. Esto no es para medias tintas. El cristianismo exige todo. Y por lo tanto, el creyente no puede vivir una especie como de vida tibia, porque la tibieza para el cristianismo es motivo de ser, como dice la Sagrada Escritura, porque no eres ni frío ni caliente, te expulsaré, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, hacer de Dios el absoluto y todas las otras cosas relativas a Él, en tanto y en cuanto me acerquen a Dios, son buenas. En tanto y en cuanto me alejen de Él, son malas. Porque Dios es el absoluto y todas las otras cosas son relativas a Él. Es lo que decía Santo Domingo Sabio, uno de los discípulos de San Juan Bosco, cuando afirmaba: antes morir que pecar. O lo que nosotros vemos en la vida de los mártires. Ellos, cuando se le hacía el planteamiento, vivir una vida renegando de Jesucristo, que suponía salvar la vida, o morir siendo fiel a Jesucristo, ellos supieron elegir, porque escucharon del Maestro que le había enseñado que lo más importante de una vida humana es su relación con Dios.
porque esa es la piedra que desecharon los arquitectos y que se ha convertido en la piedra angular. Dios es el absoluto y las cosas deben ser vistas en relación con Él. Lo decía el apóstol Pablo: todo lo considero basura con tal de ganar a Jesucristo. El cristiano tiene que vivir esa radicalidad del martirio. Y nosotros no nos podemos conformar que cuando salimos a la vida pública, cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a los problemas de nuestra vida, Dios tantas veces no nos dice nada. Y nosotros actuamos como si Dios no existiera, haciendo a Dios relativo a todo, siendo Él el absoluto. Eso es lo que el Evangelio está afirmando. Pero el Evangelio dice algo más. Esa actitud de hacer de Dios el absoluto y todas las cosas relativas a Él, que el apóstol Pablo llega a decir: todo lo considero basura con tal de ganar a Jesucristo. Porque es que las cosas, cuando las hacemos relativas a Dios, adquieren una dimensión y un sentido equilibrado. Ya no es la clave el dinero, ni la salud o la enfermedad, la vida o la muerte. Ya la clave no es lo que yo puedo sacar, ya la clave es mi relación con Dios. Él es el absoluto. Todas las otras cosas adquieren sentido en la medida en que yo las veo desde Dios. Pero el Evangelio nos añade algo más. Nos dice Jesús que el que no está contra nosotros está a favor nuestro. El cristianismo nunca provoca divisiones. Siempre busca puentes de entendimiento entre personas de buena voluntad. El cristianismo nunca se cierra como frontera, como si cerráramos fronteras y hasta aquí llegamos. El cristianismo siempre se abre como abanico, buscando el diálogo que haga puentes de entendimiento entre los seres humanos. Es tan impropio del cristiano suscitar confrontación o polémica. Es tan impropio de nuestra tradición cristiana buscar la confrontación con los demás. Cuando hay tantas personas que tal vez no comparten nuestra fe, pero como nosotros tenemos la actitud de crear puentes de entendimiento y de comunión, no de confrontación, nosotros siempre buscamos lo que nos une y no lo que nos divide. Eso es parte de lo que nosotros podríamos llamar nuestra identidad cristiana en medio de una sociedad. Los cristianos, vuelvo a insistir, no son confrontativos. Los cristianos buscan puentes de entendimiento, diálogo. Los cristianos se sienten a su aire cuando son capaces de crear entre personas de diversas religiones o personas de diversas opiniones, crear propósitos comunes, descubrir valores comunes, descubrir lo que nos une y no lo que nos divide. Por eso decía Jesús: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y nosotros, en Puerto Rico, que estamos viendo tanta división, fruto de la confrontación ideológica, de no entender que la diversidad ideológica debe enriquecer la unidad, porque son modos de percibir las cosas desde puntos diversos, que como un rompecabezas, cuando las unimos en un propósito común, el bienestar de nuestro país, cada cosa aporta algo a ese propósito común de construir una sociedad digna del hombre. Pero nosotros, en Puerto Rico, lo único que hemos sido capaces es crear fronteras de confrontación ideológica entre facciones que no son capaces de percibir las inquietudes y las propuestas de los otros,
porque estamos en una especie de sordera ideológica que nos impide entender esto que decía Jesús. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que hace el bien, el que tiene el propósito del bien, tiene algo que contribuir y nosotros no podemos apagar el espíritu, dirá la Sagrada Escritura. Por eso es tan impropio de las instituciones eclesiales, la iglesia, que tiene que crear esos vínculos de comunión. Ustedes veían esos gestos de unidad profética, porque iban más allá que las palabras, eran los gestos elocuentes. Cuando ustedes veían un Juan Pablo II, que era capaz de unir personas de religiones distintas en Asís, porque lograba crear esos vínculos de unidad, es que es patrimonio de todos el invocar a Dios Todopoderoso, reconociendo que en el fondo, cuando los hombres oran, reconocen con humildad que Él es el que debe tener la última palabra. Y así, el Papa siempre creaba puentes de entendimiento, intentaba propiciar esa unidad. Eso que decía Jesús, no creen fronteras de división, busquen puentes de entendimiento y de diálogo, busquen aquellas cosas que nos unen en propósito común, aunque haya diversidad en el modo de ver los problemas, siempre hay el propósito común de construir el bien. Por eso, y nosotros lo iremos viendo en estos días, cuando ustedes dentro de un mes, pasado octubre, noviembre 6, tengan que tomar distintas opciones, unas elecciones generales, donde ustedes tendrán que decidir quién debe regir los destinos de nuestro país, y una referéndum en la cual ustedes van a tomar determinaciones sobre el futuro de Puerto Rico. ¿Qué tiene que decir la Iglesia ante todas esas inquietudes sociales que nosotros tendremos que decidir en noviembre 6? Pues la Iglesia siempre tiene que propiciar la unidad, crear puentes de entendimiento, de diálogo, no fronteras de división. No se puede sustituir la Iglesia por la patria o una ideología por el Evangelio. Por eso es tan importante para la Iglesia recordarle a los fieles laicos aquellos principios que deben inspirar las soluciones concretas que la conciencia ilustrada de cada laico y laica puertorriqueña tendrá que dar a las soluciones de los problemas sociales. No hay soluciones católicas concretas para los problemas sociales. Hay sí soluciones que los católicos dan en la diversidad de las opiniones para responder a los principios y a las inquietudes de nuestra tradición moral católica. Hay a veces que sí, la Iglesia nos dice que algunas soluciones concretas son incompatibles con el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, el aborto, que muchos consideran que es una solución para algunos problemas sociales. La Iglesia dice que ese gran principio que ella defiende, que es la defensa de la vida del inocente, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural, es un principio cuya solución concreta nunca puede ser el aborto, porque nunca se justifica la muerte de un inocente. Ahí, en ese caso, la Iglesia no solo nos recuerda el principio, la defensa de la vida, sino que también nos indica, esto es incompatible. Pensemos, por ejemplo, en el uso de anticonceptivos para evitar un problema social como son los embarazos precoces. La Iglesia no solo nos recuerda el principio, que solo en la institución matrimonial entre un hombre y una mujer
la sexualidad humana se vive con dignidad y responsabilidad. No solo nos recuerda los principios, pero a la vez nos dice que para remediar ese mal social, los embarazos precoces, es incompatible con nuestra conciencia católica empujar a los jóvenes a utilizar métodos que lo que hacen es deshumanizarle el corazón, hundirlos en la irresponsabilidad. Y por eso ella no solo dice esta solución es incorrecta, sino que también incluso nos da la solución correcta. Tiene que ser por el camino del autocontrol dignificante. Hay casos, por lo tanto, donde la Iglesia nos da soluciones concretas, pero en la gran mayoría de los problemas sociales, la Iglesia solo recuerda los principios y no da soluciones concretas, porque la Iglesia considera que los problemas sociales pueden tener diversas respuestas. No hay un camino, son caminos diversos, como tantas cabezas puede haber en una sociedad. Y uno se pregunta, ustedes han sido testigos de ese debate, y verán que dentro de poco yo les voy a publicar una carta mía que voy a dirigir a cada uno de ustedes sobre estos problemas sociales, sobre el plebiscito y sobre el problema de las elecciones generales. Pero vuelvo de nuevo a preguntar, ¿la Iglesia tiene algo que decirnos sobre el estatus? ¿Tiene alguna solución concreta, como en tantas otras cosas, sobre ese problema del estatus? ¿Hay alguna opción que pueda de alguna manera contener todo lo que significan nuestros valores y nuestras inquietudes que como católicos cristianos podemos tener? Fíjense lo que dijeron los obispos de Puerto Rico en 1983. En su primer documento colectivo de los obispos de Puerto Rico sobre la situación política de Puerto Rico. Escuchen bien, 1983. Dijeron lo siguiente los obispos de Puerto Rico: establecemos claramente desde este momento que ninguna de estas tres alternativas políticas, estabilidad, estadolibrismo e independencia, está reñida de por sí con el Evangelio. Así lo expresó León XIII. Los pareceres diferentes en materia política pueden ser difundidos honesta y legítimamente dentro de su propia esfera. La Iglesia no condena en modo alguno las preferencias políticas, con tal que éstas no sean contrarias a la religión y a la justicia social. Por lo tanto, en aquel primer documento colectivo sobre la situación política en Puerto Rico, la Iglesia dijo claramente: no hay soluciones concretas, no me da frío ni calor, ni de manera directa o indirecta, ni de manera ambigua, no me da frío y calor lo que la sociedad puertorriqueña, con el voto mayoritario de los puertorriqueños, decide elegir. Es una decisión que queda a la conciencia formada de los católicos, y la Iglesia institucional no tiene nada que decir. Eso dijeron los obispos de Puerto Rico. Pero fíjense bien, ahí no termina esta especie de íter sobre las intervenciones de la Iglesia sobre este asunto del magisterio supremo de la Iglesia. Miren lo que decía Juan Pablo II cuando en la última visita ad limina, los obispos del mundo cada 5 años tienen que hacer una visita a Roma al Papa, donde le rinden un informe de la marcha y del bienestar de cada una de las diócesis del mundo, cada 5 años. Se llama la visita ad limina, que ustedes han escuchado. Visita ad limina es una palabra latina, ad limina, que significa las tumbas. En visita a la tumba de los apóstoles, Pedro y Pablo, que están allí en Roma. Por eso se llama la visita ad limina, que es el informarle al Papa cómo van las iglesias.
Pues en la última visita ad limina que los obispos de Puerto Rico hicieron a Roma en vida del Papa Juan Pablo II, después murió en el 2005, fíjense lo que les decía el Papa Juan Pablo II a todos los obispos de Puerto Rico, entre ellos al arzobispo actual. Fíjense lo que decía: ante todos, y como maestros de sana doctrina, llamados a indicar el camino seguro que lleva al Padre, y como servidores de la luz que es Cristo, no dejéis de dar unidos como conferencia episcopal vuestra enseñanza sobre los problemas que preocupan a vuestra isla, sin reemplazar la responsabilidad de los políticos y de los laicos, y respetando, vuelvo a repetir, y respetando la libertad de opción de los católicos sobre el estatus y el futuro de Puerto Rico. Más claro que eso no puede cantar un gallo. El Papa nos está recordando que sobre la solución concreta del angustioso tema del estatus de Puerto Rico, la Iglesia solo recuerda principios y no da soluciones concretas. Pero ahí no concluye. El Papa actual, Benedicto XVI, en la visita ad limina que hicieron con el Papa Benedicto XVI, el Papa les recordó lo siguiente, escuchen: a este respecto, quiero recordarles unas significativas palabras de mi predecesor Juan Pablo II en su viaje pastoral a Puerto Rico, cuando en el ejercicio de vuestro ministerio encontréis cuestiones que tocan opciones concretas de carácter político. Vuelvo a repetir: cuando en el ejercicio de vuestro ministerio encontréis cuestiones que tocan opciones concretas de carácter político, no dejéis de proclamar los principios morales que rigen el campo de la actividad humana, pero dejad a los laicos bien formados en su conciencia moral la ordenación según el plan de Dios de las cosas temporales. Vosotros habéis de ser creadores de comunión y fraternidad, nunca de división, en nombre de opciones que el pueblo fiel puede elegir legítimamente en sus diversas expresiones. Por lo tanto, con todo este desarrollo histórico del supremo magisterio de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¿qué es lo que ellos nos están recordando? Que la Iglesia, en medio de este angustioso debate político en la que se vive en Puerto Rico, en la que se une pasión, historia, en la que se une a veces irracionalidad, en la que se une angustia ante el futuro, ¿qué es lo que aporta la Iglesia? La Iglesia aporta lo que decía Jesús: no creen divisiones, promuevan el diálogo sereno, promuevan la confianza ante el futuro, promuevan el respeto a la diversidad legítima en una sociedad democrática y pluralista. Porque Jesús aquí lo que le está diciendo a sus discípulos no es: miren, no empiecen prohibiendo y aplastando. Al contrario, dejen que cada uno pueda dar su aportación única e insustituible al desarrollo del bien común. Eso es lo que está diciendo. No se lo prohíban. El que no está contra ustedes está a favor de ustedes. El que promueve, el que tiene una buena idea, aunque venga del que sea, como nosotros decimos los jíbaros de campo dicen, que una verdad es verdad aunque la diga un loco. Eso es así. Y tal vez en Puerto Rico estas pasiones políticas, esas divisiones de confrontación, que no son propios de la Iglesia, porque nuestro fundador nos enseñó un camino distinto. Por eso es que la Iglesia en Colombia, en medio de un conflicto armado,
entre facciones de guerrilla y la sociedad civil, la iglesia, ¿qué es lo que hace? Crear puentes de entendimiento, ayudar al diálogo, buscar caminos siempre de paz, pacíficos. La iglesia tuvo que aprender, como una de esas adherencias históricas tan inconsistente con su propia identidad de las cruzadas, que el modo de confrontar la diversidad no era cayéndole encima para aplastarlo. La iglesia aprendió precisamente con San Francisco de Asís, en medio de todas aquellas guerras, cruzadas de los cristianos contra los musulmanes. Y no eran que los musulmanes eran unos angelitos, porque no lo eran. Es decir, ellos era a palo limpio. Imagínense, era a palo al mono hasta que habla inglés. Era la actitud de los musulmanes. Así era. Y a los cristianos, pues devolvieron el ojo por ojo y el diente por diente. Aquí era fuego a palo, le vamos a caer, ¿no? San Francisco cuenta las florecillas, aquella primera biografía envuelta en leyenda y en poesía sobre la vida de San Francisco. Dice que él hizo algo que no era común, rompió los esquemas de su época. Se fue a ver al sultán musulmán con dos de sus hermanos, sin armas ninguna, simplemente a dialogar con él, a hablarle. Quedó tan impresionado el sultán de la pobreza, de la actitud no confrontativa, del diálogo, del respeto, que ordenó, así dice la florecilla, que todos los franciscanos pudiesen tener libre acceso a Tierra Santa sin ningún tipo de sin ser molestados nunca. San Francisco enseñó que hay un camino distinto. Por eso hoy en la meditación ustedes van a cantar allí con Jesús, que es el príncipe de la paz y del diálogo, y de no estar aplastando y de no estar sembrando divisiones, sino creando puentes de entendimiento. Ustedes van a cantar conmigo: hazme un instrumento de paz, donde haya odio, que yo siempre amor, donde haya división, que yo siempre unidad. Esa es la actitud del cristiano. Y por eso yo he querido, en medio de todas las polémicas que ustedes han escuchado en estos días, clarificar cuál es la posición de la iglesia sobre esos temas. Recibirán una carta mía, porque yo entiendo que sobre estos asuntos uno no puede quedar en ambigüedad. Yo me hice sacerdote hace 24 años, en 1988. Tenía 24 años precisamente. Tenía 24 años. Tuvieron que pedir una dispensa, porque la edad mínima para ordenarse son 25. Tenía cara de morón, porque era bien. Lo digo honestamente, ¿verdad? Cada uno tiene. Era flaco, etc. En el seminario comía 2 pocos, honestamente. Después, en el plazo de un año, me puse como una vaca, pero cuando llegué. Y yo me acuerdo, la razón por la que yo me hice sacerdote, mire, era bien simple. Yo pude haber incursionado en la política, me encantaba, en cualquier tipo de actividad social. A lo mejor hubiera sido el presidente de Estados Unidos, quizás uno tiene que soñar. Si hay un afroamericano, un puertorriqueño lo puede ser, a lo mejor lo haga mejor que el afroamericano, ¿por qué no? Nosotros siempre hacemos las cosas mejor, pero digo que eso no, ¿verdad? Lo digo con mucho cariño, ¿verdad? Pero yo no me hice sacerdote para sustituir el evangelio por una ideología o para sustituir la iglesia por la patria. Yo no me hice para sustituir, sino para hacerlos compatibles, cada uno conservando su propia identidad y enriqueciendo al otro con sus propios valores e inquietudes. Así lo dijo Jesús: cada uno da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese equilibrio cristiano, por eso me hice sacerdote, porque algo que yo podía aportar a la sociedad, que no lo podía aportar como abogado o político. Yo entendí en ese momento claramente que hay algo que lo que dice la carta a los Hebreos, que es un sacerdote. Un sacerdote
es un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Hay algo que la iglesia y los sacerdotes aportamos a la sociedad, que es precisamente tu relación con Dios, de hacer de Dios el absoluto, porque no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Y cuando el ser humano no cultiva esa relación con Dios, al cual el sacerdote tiene que estar a su servicio, al servicio de Dios y al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Cuando un hombre no cultiva esa relación con Dios, es un hombre que se desarrolla de una manera desequilibrada, se deshumaniza, porque una sociedad que construye su futuro sin Dios, construirá un futuro sin duda, pero ese futuro se volverá contra el mismo hombre. Y esos son los signos alarmantes que nosotros vemos en la sociedad. Ustedes vienen aquí a que yo les hable de Jesucristo, del cual me encanta hablarles, que les hable de Dios, que les sirva a ustedes con la fuerza de los sacramentos, que es la fuerza del Espíritu. Ustedes no vienen aquí para que yo les hable de ideologías, porque cuando yo les hablo de ideología, siempre mi opinión es opinable y ustedes pueden pensar como quieran. Es más, a mí no me da frío ni calor que ustedes pertenezcan a una ideología a otra, que sean estadistas, independentistas, estadolibristas o cualquiera de las opciones que el estadolibrismo tiene en Puerto Rico. Es como dice, cuando ustedes ven esa cruz que preside nuestra celebración eucarística, son los brazos de Jesús, que así tienen que ser los brazos del sacerdote, extendidos, donde caben los de derecha y los de izquierda, los de una ideología y de otra ideología. Yo me siento todo con todo, como dice el apóstol Pablo, a fin de ganar a todos. Ayer estaba yo, esto concluye, estaba cogiendo el examen médico para volver a ser capellán de la Guardia Nacional, porque hay una gran necesidad. Y me tocó coger el examen físico con un grupo de jóvenes, 21 y 26 años. Bueno, imagínense, allí todos nos teníamos que quitar la ropa, etc. Pero yo me sentí... Sí, es así, allí en el examen médico era así, lo que es. Y yo, fíjense, cuando yo mismo me decía, fíjate, yo tengo 48 años, y la verdad es que yo lo veía a todos que estaban realmente, la verdad que hay un problema de gordura y de desequilibrio físico en Puerto Rico. Y las carreras que yo he hecho durante un año, realmente estoy en shape. Lo digo con orgullo humilde, porque es así, pero yo estaba allí y ellos hablaban, ¿verdad? Porque el examen se extendió toda la mañana y la tarde. Y imagínense, me han metido una aguja, porque yo creo que parte uno de los sargentos, sin guantes ni nada, para sacar sangre. Bueno, ahora viene a sacar sangre, póngala. Y me ha metido esa aguja, imagínense, y la empezó a mover así, como si fuera una... Y les digo aquí en secreto, y yo con un macho lo dije, para que no dijeran nada. Pero yo, hablando con los jóvenes, les sentía que aunque yo no tengo 48 años y reconozco que hay una distancia generacional, sin embargo, sus inquietudes, yo me sentía que yo tenía, me conectaba, les hablaba a ellos. En un momento estábamos nosotros hablando como si yo fuese parte del grupo, porque un sacerdote, por su formación e identidad, que es la de Jesús, tiene que sentir siempre lo que dice el Evangelio, es crear unidad. Es que es mío sus inquietudes. Es que yo tengo que buscar diálogo. Es que yo tengo que ser todo con todos a fin de ganar a todos. Yo no me excluyo, yo soy el sacerdote. Eso es lo que quieren los apóstoles. Nosotros tenemos que excluir a esa gente que no son de los nuestros, ¿no? Yo tengo la obligación de con ese grupo de jóvenes ser parte de ellos, ser parte de sus inquietudes. Son mías, porque yo he sido mandado a todos. De las 100 ovejas, nos interesan las 100, no las 99,
nos interesan de las 100, nos interesan las 100. Y eso es lo que el Señor enseña hoy en el Evangelio. Por eso le pedimos a la Virgen María que desde el cielo nos ayude a nosotros a crear unidad, que la iglesia sea puente de unidad y que nos ayude a vivir esa radicalidad en la entrega a Dios. Así sea.